Capítulo 6. Vamos a concentrarnos o a complementar lo que estuvimos viendo la semana pasada con Mateo 24 y 25. Vamos a complementarlo con Apocalipsis o Revelación capítulo 6, donde habla acerca de los 4 jinetes, los 4 caballos de Apocalipsis. Bendito el Eterno. Y vamos a comenzar con el verso 1, que dice de la siguiente manera: Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de las 4 criaturas decir con una voz como de trueno: ven y ve. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro que la mayoría de su contenido es simbólico, como son puras profecías respecto a los tiempos del fin. Dentro de este libro hay un montón de relatos y de cosas y de figuras que son simbólicas como para dar a entender algo. Casi nada de lo que de lo que se lee aquí simbólicamente es literal. Es literal. Los eventos a que apunta, que menciona, sí son literales, lógicamente. Pero estos eventos son manejados o son descritos en forma simbólica a través de figuras, a través de ángeles, a través de caballos, a través de monstruos, a través de bestias, a través de agua, de muchas cosas. ¿Ok? Por eso, gran parte de todo esto no se puede tomar literal. Es mínima la parte que se le puede literalizar, o sea, lo que es el pechat, sino que todo tiene que ver a través de Deraz y de Remex. ¿Ok? Muy bien. Verso 2. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una keter, o sea, una corona. Con esta Biblia, con este Nuevo Testamento, con este Brit Hadashah hebraico, podemos ir aprendiendo hebreo poco a poco, al menos en algunas palabras. Por ejemplo, aquí dice: el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una keter, o sea, una corona, y salió venciendo y para vencer. Ojo, salió venciendo y para vencer. Este caballo ha tenido muchos significados. Por ejemplo, yo he visto que la iglesia adventista, creo, enseña en parte de que el que monta en este caballo es el Mesías, porque sale venciendo y para vencer. Otros comentaristas lo aplican más bien a el antimachía, porque el antimachía sí va a tener, como dice el dicho, su cuarto de hora. Va a tener su cuarto de hora donde va a arrasar con todo. O sea, va a vencer a todos sus enemigos, los va a vencer, incluso cuando arme su ejército en contra de los creyentes en el Mashiach, también los va a vencer
en una guerra literal, no en una guerra espiritual. Un creyente en una guerra espiritual es invencible, pero un creyente en una guerra literal puede ser vencido. No siempre, pero proféticamente pues está determinado de que los creyentes en esa guerra, en esa tribulación que va a haber para los creyentes, si van a ser vencidos físicamente, o sea, literalmente. ¿Ok? Ustedes saben que tenemos varios textos que avalan eso, contradiciendo el espíritu triunfalista, llamémoslo así, que existen muchas comunidades cristianas donde dicen que nadie puede tocar un creyente, etcétera, etcétera. Un creyente espiritualmente sí es invencible, puede salir avante en cualquier batalla, pero espiritualmente. Estamos hablando a través del ayuno, a través de la oración, a través de la fidelidad, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el Eterno destinó, consagró a los creyentes para una tribulación y lógicamente durante esa tribulación físicamente se va a perder la vida, pero no la salvación. ¿Ok? Se pierde la vida, pero más no la salvación. ¿Ok? Por ejemplo, en Daniel 7:21 dice, y observé proféticamente que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El cuerno pequeño es una antípoda sobre el antimachía, el anticristo. El anticristo es el cuerno pequeño. Porque el anticristo va a surgir, él no va a surgir dentro de una persona acostumbrada a gobernar, un poderoso, no. Va a surgir de la nada y se va a volver poderoso. O sea, va a surgir de una manera sorpresiva en el ambiente mundial y se va a volver poderoso paulatinamente. ¿Ok? Por eso es que aquí el profeta Daniel, él vio cuando dice que lo que estamos hablando ahora, simbólicamente, se les llama el cuerno pequeño, que hacía guerra contra los santos y los vencía. Que este cuerno pequeño, hermanos, representa simbólicamente este caballo blanco, porque el texto lo dice claro. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Ok? O sea, atribuir este caballo blanco al Mesías es un poco riesgoso a nivel teológico, por cuanto estos 4 jinetes que vamos a mirar acá son de juicio, ¿ok? Son de castigo. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que el texto dice como dice, que tenía un arco que significa la guerra. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Baruch Hashem. Bueno. Luego, en el verso 3, cuando dice, y abrió otro sello, y oía la segunda criatura que decía, ven y ve. Y salió otro caballo de color rojo, Adón. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz en el mundo y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Una espada
muy grande. Esto, hermanos, se está refiriendo, el caballo rojo se está refiriendo a las guerras, porque dice, y se le dio poder para quitar la paz en toda la tierra, y hacía que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. La vez pasada habíamos hablado un poco, hermanos, acerca de la forma, o sea, el judaísmo tiene una forma peculiar estandarizada. Ojo con esto. Tiene una forma peculiar estándar de interpretación de profecías y de interpretación de las parábolas proféticas, porque hay parábolas proféticas. Y dentro de las parábolas proféticas existen ciertas frases, ciertas palabras, ciertos objetos, ciertas cosas que no representan exactamente lo que es. Porque si yo digo, un ejemplo, que el profeta diga, y en su mano tenía un tazón, y del tazón salía lenguas de fuego y humo negro. Entonces, nosotros literalmente no podíamos decir un tazón y que salía candela de ahí, sino que el tazón o la copa representa la medida de un juicio del Eterno. Eso es lo que significa un tazón o una copa llena. Tiene dos significados dependiendo del contexto. Una copa llena y rebosante, eso significa ser muy bendecido, muy bendecido. Eso es una copa rebosante. Por eso el salmista dice, mi copa está rebosando. Pero también, de acuerdo al contexto, una copa, como está en el libro de Apocalipsis, las copas de la ira o de los juicios del Eterno. Porque una copa puede tener vino o una copa puede tener veneno o fuego. ¿Ok? Todo depende del contexto que haya dentro del relato donde está mencionado el elemento que es la copa. Entonces, el judaísmo, hermanos, ellos, de parte del Eterno y por experiencia de la interpretación de tantas profecías, porque no creamos, hermanos, que lo que hay escrito en los profetas y en los salmos y en la Torá y en el libro de Revelación, que esas son todas las profecías conocidas nomás. Existen cientos de más profecías que quedaron consignados en otros libros que no quedaron en el canon del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero el hecho de que no hayan quedado en el canon no quiere decir que no son inspirados, simplemente que la creación del canon, de los cánones, eso fue de hombres. La creación del canon fue de hombres, porque ellos, de acuerdo a sus prejuicios, de acuerdo a su escuela, ellos decidían qué libros se quedan y qué libros no se quedan. Por ejemplo, el libro de Macabeos, que son como 3 libros. El libro de Macabeos, los expertos, digámoslo así, protestantes, los dejaron afuera, que porque ahí mencionaba a una persona buena dentro del relato que estaba practicando algo relacionado con la hechicería o mencionó algo de la hechicería como bueno. Entonces ya por eso, por esa palabra, ya lo dejaron fuera. Dejaron fuera y dejaron todo el resto del contenido como si no sirviera. Empezando porque el libro de Macabeos relata una historia verídica, una historia real de eventos que acontecieron en Israel y a Israel, pero por eso lo dejaron afuera. O sea, puros prejuicios humanos. Si nosotros nos ponemos de prejuiciosos, hermanos, nos quedamos sin Biblia. O sea, no tendríamos la Torá.
¿ok? Porque mire, por ejemplo, un salmo que termina diciendo, ese salmo en los últimos párrafos dice, bienaventurado aquel que estrelle tus niños contra las peñas. Eso dice el fin de un salmo. Y mire cómo dice, bienaventurado aquel que estrelle a tus hijos sobre las peñas. O sea, estrellar a un niño hasta matarlo contra una peña o un acantilado. Y mire la palabra que dice, bienaventurado. Entonces, si hay una persona prejuiciosa, pudo haber dicho, no, ese salmo no lo podemos dejar ahí porque es que mire esa palabra tan maluca lo que dice ahí. Tampoco podemos dejar el libro de Reyes porque mire esa embarrada de David. ¡Ja! Mandó, estuvo ahí con la mujer de otro hombre y para cubrir la falta, gracias hermano, Salmo 137:8, y para cubrir la falta mandó matar al marido. ¿Ah? No, saquemos ese libro de la Biblia que porque mire el relato tan feo. Saquemos también donde relata lo de Salomón, cómo es posible que el hombre más sabio de la tierra terminó construyéndole templos paganos a las mujeres que tenía hasta las iba a acompañar con ellos. No, borremos eso de ahí. Quitemos eso cuando Samuel cogió una persona y la partió en pedacitos y los pedazos los repartió por todo Israel. Uy, eso es una masacre. Eso es, hermanos. Habría que no volver a leer la Biblia, porque la Biblia es un libro que describe relatos históricos en lo bueno y en lo malo que hayan pasado las cosas. ¿Ok? Entonces, por esa causa es que muchos libros fueron dejados fuera. Fueron dejados fuera de los cánones, tanto del antiguo canon como del nuevo canon. Los dejaron fuera. Pero eso no quiere decir de que no sean inspirados. Bendito el Eterno. Entonces, lo que ocurre, hermanos, es que la Biblia es un documento que presenta a todos sus personajes en sus aciertos y en sus desaciertos, en sus virtudes y en sus maldades. Presenta a los personajes como son. Es más, cuando ustedes de pronto aprendan un poco más de hebreo, que yo espero que estudien hebreo, ahí sí nos podemos meter a leer el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios. Porque en el texto original hay unas palabras muy crudas, muy fuertes, en las cuales Yeshua se refirió a ciertas personas, o como de la forma como él trató a ciertas personas fue una forma muy fuerte. Lo que pasa es que los traductores, ¿no? Como es un libro religioso y como era Yeshua, pues hay que suavizar la cosa, hay que suavizarla, entonces cambiaron las palabras. Pero uno leyendo toda la escritura en el original, oh hermanos, eso es para ponerse colorado de vez en cuando leyendo uno ahí las cosas que dicen en su forma original. Bendito sea el nombre del Eterno. Y el hecho de que eso esté ahí no quiere decir de que no sea un libro inspirado ni nada, no. O sea, eso es la grandeza de la Torá, que presenta a sus personajes con sus aciertos y con sus desaciertos. Da así. Amén. Entonces, ¿qué pasa? De que en muchos otros documentos que no quedaron en los cánones, eso está lleno de profecías. La misma Torá, el libro de Levíticos. Mire usted, por ejemplo, en la parachá del sábado pasado, el Shabbat pasado, cómo había pura profecía. En esta parachá que pasó y en la antepasada, había mucha profecía ahí. Mucha profecía. Entonces, lo que pasa es que la gente se enfoca en Daniel, en Isaías, en Jeremías, en Habacuc, en Jonás, en Malaquías, en Zacarías, todos esos libros y el libro de Apocalipsis, la gente se centra solamente ahí. Pero en el resto de la escritura eso está lleno de profecías, unas escritas
explícitamente, que usted se da cuenta que es una profecía, y otras escritas en forma implícita, o sea, como que da a entender algo. Entonces, para eso hay que tener un ojo crítico, un ojo bien abierto para no distinguir profecías ocultas detrás de una palabra o detrás de un texto. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, cuando miramos, por ejemplo, esto que estamos mirando acá en el libro de Revelación, en el verso 4, cuando dice que salió otro caballo de color rojizo y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz en la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Entonces, la espada a nivel profético o a nivel simbólico tiene dos significados. La espada tiene tres símbolos que, de acuerdo al contexto, lo que usted está leyendo, usted le puede dar el sentido real. Primer significado de la espada: guerra. Guerra. Segundo significado de la espada: voz. La palabra. ¿Con qué dice la misma escritura? Que la palabra es como una espada de dos filos. La Torá. De dos filos, que corta en las dos partes y que entra tan profundo en la vida de una persona que es capaz de partir y discernir los tuétanos y las coyunturas. O sea, cuando habla de tuétanos y las coyunturas, se está refiriendo a lo más profundo del ser de una persona. ¿Ok? En lo más profundo de la vida de una persona, donde no entra nadie, solamente el Eterno y su palabra. Entonces, la espada también tipifica guerra. La espada tipifica muerte. Entonces, si leyéramos aquí con cuidado, teniendo el contexto del mismo versículo que dice: salió otro caballo rojo y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz en la tierra. Donde no hay paz, ¿qué es lo que hay? Guerra y violencia y enemistad. Y luego dice: y hacer que la gente se matara unos a otros. Ahora, si esto fuera una guerra de un país contra otro país, ¿por qué no poner la palabra guerra? Y decía, y hacer que todos los países fueran a la guerra, pero no lo dice así, sino que dice hacer que se maten unos a otros. No un país contra otro, sino unos a otros. Esto, hermanos, quiere decir de una locura que se va a desatar en todas partes del mundo, que toda la gente se va a levantar contra la gente, el vecino contra el vecino, el amigo contra el amigo. O sea, todos se van a levantar unos contra otros. Unos contra otros. ¿Por qué? No sabemos el por qué, en el sentido de qué es lo que va a causar. Esto no es guerra. Esto no es una guerra, sino un acto violento, un sentido violento que va a ocurrir entre todas las personas. O sea, va a haber un evento, no sabemos si es un evento clínico o epidémico o un evento de locura con drogas o con sonidos en el aire, porque ya ustedes saben que ya muchos países manejan sonidos, ponen un aparato a que lo tiran contra un ejército o contra un país y ese sonido hace que las personas pierdan
el sentido, pierdan la orientación o se vuelvan violentos. Todo depende del propósito y lo que hayan desarrollado con ese sonido. O pueden ser drogas o puede ser una viral que vuelva a la gente violenta. No sabemos realmente, pero aquí no está hablando de guerras. Porque el de las guerras viene atrás, ya salió. Dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Ok? Pero hermanos, está hablando de algo muy violento que se va a desatar en todas las personas. En todas las personas, que puede ser de carácter epidémico. Una epidemia que vuelva a la gente violenta. Que se tiren unos contra otros. Esto ya pasó una vez, no sé si usted se acuerda. Hay un relato en el libro de Reyes o de Crónicas donde el Eterno confundió a un ejército, los confundió entre ellos mismos y entre ellos mismos se mataban los soldados. Siendo compañeros de milicia, se mataban entre ellos mismos hasta que se mataron todos. Entre ellos mismos se mataron. Hay un relato de eso. O sea, yo no estoy hablando aquí de ciencia ficción, de Carl Sagan o de Spielberg, que son expertos en asuntos de ciencia ficción. No, eso ya pasó en el pasado. Y eso lo hizo el Eterno, los confundió de una manera tal que se mataban unos a otros el mismo ejército. Y así se destruyeron ellos mismos. ¿Ok? Porque es que el texto acá está de una forma muy clara. Primero, quitó el shalom en toda la tierra, no en una parte del mundo, sino en toda la tierra. Y luego hizo que se mataran unos a otros. Unos a otros se tiraban, se mataban. Y dice que se le dio una espada muy grande. Bueno, vamos a mirar lo de la espada. Habíamos hablado que a la espada se le puede dar varias aplicaciones. La espada del espíritu, la espada de la palabra o la espada para matar. O sea, las armas para matar. ¿Ok? Y como este texto está hablando de que no habrá paz, se matarán unos a otros y se le dio una espada muy grande, también se le puede dar una especie de palabra muy poderosa, palabras grandes. Por eso en Daniel menciona que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas en contra del Eterno y su ungido y el trono, en contra del trono. Entonces está hablando de palabras muy grandes. No sabemos qué palabras muy grandes, pueden ser palabras filosóficas o pueden ser palabras, un orador que hable en contra del Eterno, porque se va a levantar un gran orador. Porque para convencer al Islam, a los musulmanes, para convencer al judaísmo, para convencer al hinduismo, para convencer al catolicismo de que él es el Mesías, se necesita un poder muy persuasivo y muy convincente a través de las palabras. ¿Ok? Muy convincente a través de las palabras. Por eso nosotros, hermanos, respecto a esto, yo quiero llamarles la atención. O sea, por ejemplo, el hermano Álvaro, que él maneja bien inglés. La hermana Angélica también. La hermana Cecilia también. ¿Quién más? O sea, pero más que todo el hermano Álvaro. Lástima que no esté la hermana Niurka, porque ella también maneja muy bien el inglés. Bueno, ¿usted recuerda, hermano Álvaro, hermana Cecilia,
Ah, Y estoy aquí. Sí está la hermana. Pero ¿dónde? Sí, aquí está, la hermana Niurka. Hermana, thank you por estar aquí. Thank you, thank you. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, hermana Niurka, hermano Álvaro, la época de Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, y la época de Barack Obama, la forma como ellos hablaban en esos mensajes y discursos que ellos daban. ¿Ustedes se acuerdan, hermano Álvaro? Esa gente tenía un manejo de la palabra. O sea, yo recuerdo que los hijos míos vivían embobados, especialmente Juancho y Yesenia, con la forma de hablar, especialmente de Obama y de Tony Blair, porque Tony Blair pronunciaba ese inglés de una manera muy peculiar que se entendía perfectamente, pero estamos aquí hablando en el aspecto de la oratoria, lo que ellos disertaban y hablaban y arrastraban multitudes, especialmente y Bill Clinton también, a ese señor, a ese expresidente, en todo el mundo le pagaban para que fuera a hablarles de cualquier bobada, pero la gente pagaba por ir a escucharlos, porque era gente que movía, perdón, se me va a apagar la computadora. Porque no estoy conectado. Ya. O sea, la gente, hermanos, pagaba cientos de dólares por ir a escuchar a esas personas. ¿Por qué? Porque manejaban muy bien la palabra y arrastraban a la gente, arrastraban multitudes, porque daba gusto oír a esas personas hablar, disertar. No tenía necesidad de estar leyendo un papel como hacen la mayoría de los políticos, sino que todo era de memoria. Grandes disertadores, especialmente Barack Obama. Ok. Entonces, cuando dice, y se le dio una espada muy grande, se puede, hermanos, atribuir al verbo, a la palabra, una forma del manejo de la expresión de la palabra, como también hay un contexto de esto allá en el libro de Daniel, donde dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas contra el trono, o sea, contra el cielo. Cuando hablamos de grandes cosas, hermanos, son palabras muy bien disertadas, muy bien habladas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, hermanos, el cuidado que nosotros debemos de tener es con este tipo de personajes, porque es que han habido personajes en la historia que han arrastrado multitudes. O sea, Juana del Arco, no sé si ustedes conocen la historia de Juana del Arco, en un tiempo en que las mujeres soldados no existían, casi no se veían, eran inexistentes prácticamente. Esa mujer, con la palabra, convenció reyes y ejércitos para ir a unas guerras fallidas, pero ella los convencía. Napoleón Bonaparte también arrastró multitudes y ejércitos a unas guerras ya perdidas y las perdieron. Hitler, hay que ver esos, hoy en día que está pues en este asunto de la guerra ya en Ucrania, está sacando muchos videos de los discursos de Hitler. Ese señor tenía una oratoria, hermanos, que arrastró a Alemania, a Hungría, a Polonia, a una locura que casi medio Europa quedó en ruinas, porque el hombre arrastró gente y lo hacía, no era obligatorio. Vas a la guerra o te mato. No, el hombre con palabras. Todo el mundo quería ser Heil Hitler y todo el mundo quería estar ahí con él y ser soldado porque los convenció, los arrastró con palabras. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, ese personaje que viene, el antimachía, va a ser un gran orador. Y yo no lo quiero ver a alguno de ustedes embobado con algún tipo que vaya a salir en este tiempo,
que usted se deje embobar y se deje arrastrar por las palabras. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos Torá. Nosotros, a nivel de Torá, no nos dejamos arrastrar sino solamente por la palabra del Eterno, que es nuestra guía, que es nuestra vida, que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es la Torá para nosotros. Y porque sabemos y creemos que viene de parte del cielo, que viene de parte del Eterno, esta palabra. Y también sabemos que Yeshua es la Torá y que la Torá es Yeshua. ¿Ok? Nosotros dirigimos nuestra vida por lo que aquí está escrito, por este mensaje que vino de parte del Eterno. ¿Ok? Pero tengamos cuidado, hermanos, que aparezca alguien, que aparezca un hombre con una palabra bien manejada, un experto en la oratoria, que va a arrastrar al mundo a una locura. ¿Ok? Ya hubieron muchos que arrastraron 4 o 5 países a la locura, a unas guerras locas. Porque otra cosa es que usted mirara y escuchara los videos históricos que hay de Fidel Castro cuando arrastró a los cubanos allá a la revolución. Eso era una locura ya en los años 60. Ya después, pues, pasó lo que pasó. Pero, hermanos, se han levantado personajes que han arrastrado países, pero este personaje que viene no es de un país o para arrastrar 1 o 2 países, es para arrastrar a todo el mundo. A todo el mundo. Y lo que él va a hacer con este asunto de que hará que se maten unos a otros, que se maten unos a otros, hermanos, eso hay que examinarlo muy bien, porque aquí no está hablando, esto no es una guerra. No es una guerra. Aquí está hablando de algo muy particular, muy peligroso, que puede ser un arma química, un arma psicológica, que va a hacer que la gente se levanten todos contra todos. ¿Ok? Todos contra todos, porque es lo que dice el texto. Y hace que se maten unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Muerte y buena palabrería para arrastrar la gente a esas locuras. Porque esos son locuras. La Primera Guerra Mundial fue una locura. La Segunda Guerra Mundial, eso fue otra locura. Y ahí murieron miles y miles, millones de personas. Tanto soldados como civiles. Tanto soldados como civiles. Eso es una locura tenaz. Por eso yo espero que nosotros, hermanos, no nos dejemos llevar por las palabras, ni de un cantante, ni de un atleta, ni de un político, ni de un profeta o falso profeta que aparezca por ahí hablando cosas muy bonitas, muy buenas, muy lógicas y encienda la chispa. No, nosotros tenemos ya una palabra viva y eficaz. Amén. O sea, vienen tiempos muy delicados, hermanos. Si usted no está firmado en esta palabra, a usted se lo va a llevar el viento. ¿Ok? Se lo va a llevar el viento. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, como dice Pablo, que afirmemos nuestros corazones en la palabra, en la fe en Yeshua, y de ahí no nos dejemos mover para nada. No importa lo que usted vea. Porque no olvide que este personaje va a venir con señales. Va a venir haciendo cosas espectaculares, va a levantar muertos. Va a manipular el clima, hasta le va a andar sobre el agua a usted, delante de la gente. O sea, la persona va a venir con cosas, hermanos. ¿Ok? Por eso Yeshua mismo lo dijo, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos.
Pero un escogido y un llamado como lo es usted a la Torá, a la fe en Yeshua, lo que debemos de procurar en este tiempo es afirmar nuestro corazón. Porque si usted ve esos conciertos de la gente, las mismas mujeres quitando la ropa interior y tirándola a donde está el cantante, los hombres volviéndose locos por el cantante, esas locuras en los estadios, en los escenarios donde ocurren esos conciertos y todas esas cosas, y la gente se entrega a esa locura por un ser humano igual a ellos. ¿Qué no va a ocurrir, hermanos, con una persona que venga, no con música muy chévere, sino haciendo milagros, supliendo las necesidades físicas y emocionales de la gente? Porque la gente se mete en las drogas, se le mete en el alcohol, se mete en los deportes, es porque tiene necesidades y las busca donde no están, donde no lo van a suplir. Ese es el problema. ¿Okay? ¿Por qué se llenan los estadios? ¿Por qué se llenan los conciertos? ¿Por qué tanta gente siguiendo unos tipos, tenaz? Porque la gente está vacía y está buscando llenar ese vacío, pero lo llenan, como dijo Yeshua y como dice el Eterno también. Cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no tienen agua. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, nosotros en Yeshua estamos completos. Solamente tenemos que reforzar en nosotros, perfeccionar la obediencia al mandamiento, hacerlo bien. Amén. Y entender por qué lo hacemos, pero hacerlo bien, porque es para el Eterno. Y acatar las palabras de Yeshua cuando dijo: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Baruch Hashem. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado en esta parte. Verso 5. Estamos en el libro de Gilyanach, o sea, el libro de la revelación, Apocalipsis, capítulo 6, verso 5. Dice: cuando el tercer sello se abrió, oí la tercera criatura que decía: ven y mira. Y miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Juicio. Y oí una voz de en medio de los 4 criaturas que decía: 2 libras por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Ni el aceite ni el vino. ¿Ok? Ni el aceite ni el vino. Esto se pone más interesante. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Aquí está hablando, hermanos, de la carestía, la inflación. La inflación, o sea, los productos carísimos. Pero también esos productos, un producto, ¿por qué se pone caro? Porque sube de precio, porque está escaso, porque hay escasez de ese producto. Entonces, al haber escasez, los comerciantes suben los precios por la misma escasez del producto. Pero para que venga una escasez, ¿qué tiene que pasar? La tierra tuvo que haber sido tocada, en el sentido de que vino una hambruna, vino una sequía o demasiadas lluvias que dañan las cosechas, o una sequía muy prolongada donde no hay cosecha realmente, o
por enfermedades en las plantas, una plaga que daña las plantas. Ahora, lo que llama la atención acá es que dice, pero no dañes el aceite ni el vino. A ver, yo quiero darles participación a ustedes y les voy a preguntar, el que quiera decir algo, bien pueda. ¿Qué significa no dañes el aceite ni el vino? O no toques el aceite y el vino. A ver quién me puede dar una luz o hacer un aporte acerca de lo que significa el aceite y el vino. A ver, hermanos. Hermano Freddy. Hermana Niurka. Bienvenida, estamos extrañando. Hermano Freddy. Shalom y More. Así rápidamente yo diría que el aceite es el Ruach Kodesh, pero el vino lo relaciono con la sangre del Mesías, del Mashiach, entonces ahí sí no sé. Tengo como esa duda, doy como ese aporte. Amén. A ver, ¿quién más? ¿Tú qué piensas, hermana Niurka? Hermano Álvaro. Hermana Cecilia, ¿tú qué dices, hermana Cecilia Esparza? Pastor, buenas noches. Gracias. Bueno, lo que yo diría es que básicamente tanto el aceite tiene la simbología de la unción y el vino tiene la simbología del gozo. Entonces, yo lo diría como que no nos quiten ni la unción ni el gozo en el corazón. Y aparte de eso, pues son dos cultivos propios de la tierra de Israel. Ese es el aporte que puedo dar, pastor. Amén, hermana. Está muy bien su midrash. Eso se llama midrash. Estamos haciendo un midrash. A ver, hermano Ángel, ¿tú qué dices, hermano Ángel? Buenas noches, buenas noches, hermanos. Bueno, yo no me voy a ver tan espiritual. Yo lo relaciono con la producción, con las cosechas, con la comida, porque ella habla de los jornales. Entonces sí que se va a escasear la comida, pero sí va a haber sustento, ¿no? Para comer. El aceite habla de que va a haber producción, y el vino, pues alegría. Va a haber dentro de todo lo malo, puede haber ahí alegría, pacto, pues la salvación, ¿no? Dentro de todo eso que va a estar pasando en esos momentos, porque van a estar aconteciendo grandes sucesos importantes, pero también se van a sentir seguros, ¿no? Porque el rey, el Ruach HaKodesh, como ya lo mencionaron nuestros hermanos, van a estar con ellos, ¿no? La escritura dice que el Ruach HaKodesh va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sería mi aportación. Ok, amén. Muy bien. Tengamos en cuenta, hermanos, primeramente el verso 5, que es un caballo negro. Y el que montaba el caballo negro tenía una balanza en la mano. La balanza tiene muchos significados dentro de la Torá. Por ejemplo, hay un texto que dice, porque ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Pesado dónde? En una balanza. ¿Ok? Pero la balanza también es la fluctuación de los precios
y del peso de los productos que determinan el precio. O sea, va a haber una fluctuación económica en el mundo donde se van a disparar lo que antes era barato, va a ser caro. Y de pronto lo que antes era caro se vuelve barato. Pero más que todo es la carestía. La carestía y la ausencia y la falta de muchos productos básicos. Por eso cuando dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 libra de trigo y 6 libras de cebada, hay una diferencia muy grande. Y dice por 1 denario. Pero luego dice, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, esto es el anuncio de una inflación y de una escasez de productos en el mundo entero. Y cuando dice no dañes el aceite ni el vino, como decía el hermano Freddy y la hermana Cecilia coincidieron en ese punto, porque se fueron a la simbología del aceite y del vino. El aceite es tipo del espíritu del Ruach HaKodesh dentro de una persona, porque para ungir a un rey o a una persona se usaba siempre una redoma de aceite. Pero también el aceite es un símbolo de abundancia y de riqueza. Porque mire usted cómo el profeta, cuando fue a la casa de la viuda, él le dijo que consiguiera bastantes tinajas, o sea, recipientes. Y conforme al esfuerzo que ella hizo de conseguir bastantes tinajas, todas esas tinajas se convirtieron en aceite. Ella tenía deudas, estaba a punto no tenía nada de comida, no tenía nada para comprar tampoco. Entonces dice el texto que ella se hizo rica. Una parte de esas tinajas de aceite los vendió y hizo dinero. Y el resto vivió de ese otro aceite, aunque no vamos a decir que ella vivía tomando aceite como alimento, no, sino que el aceite en esa época era un producto muy escaso, muy costoso, especialmente costoso en esa época. Entonces, por eso ella más bien se volvió rica por la bendición del Eterno, primeramente, que usó al profeta, pero también a su propio esfuerzo. Porque el profeta le dijo, ve y consíguete bastantes vasijas, tinajas, vaya, consiga. Entonces ella fue y se rebuscó y de verdad que consiguió bastantes tinajas y su bendición fue de acuerdo a su esfuerzo. Si hubiera conseguido pocas tinajas por negligencia o por pereza, por lo que haya sido, pues hubiera tenido poco aceite. Hubiera sobrevivido, pero no hubiera conseguido la cantidad que logró conseguir de acuerdo a que le puso empeño al asunto y consiguió bastantes tinajas y tuvo bastante aceite. ¿Ok? Y el vino, como dijeron los hermanos, que tiene referencia a la alegría, pero también tiene referencia, simbólicamente, es la sangre del Cordero, o sea, la sangre del Mesías. ¿Ok? A nivel simbólico. Ahora, cuando en medio, vamos a mirar bien esto para que entendamos qué significado tiene esto acá. En medio de guerras, matanzas, se matarán unos a otros. O sea, estamos hablando de un ambiente, de un escenario apocalíptico, es lo que hay aquí con estos 3 jinetes que vamos. Un escenario apocalíptico, de muerte, de guerras, de la gente matándose unos contra otros y luego viene una escasez bien tenaz. Esta palabra del vino y el aceite se mencionan en medio de una crisis global de guerra, de muerte y de muchas cosas no buenas. ¿Ok? Entonces,
lo que es el aceite y el vino tipifica la casa de Yehudá y la casa de Israel. ¿En qué sentido tipifican las dos casas? En que ellos no van a ser tocados por estas cosas que están aconteciendo hasta los 3 caballos, los 3 jinetes que hemos visto hasta este momento. No vamos a ser tocados. Pues los que les toque vivir, esos creyentes que estén vivos para esa época, no los va a tocar este tipo de eventos. ¿Estamos? No los va a tocar. Y yo quiero, hermanos, que usted lo crea. No a nivel doctrinal, sino a nivel de fe. ¿Ok? Porque a nivel doctrinal se pueden decir muchas cosas, pero me refiero más que todo a nivel de fe. Todo el mundo allá, todo patas arriba, pero con los creyentes todo va a estar bien. ¿Ok? Todo bien y caminando. ¿Por qué en un ambiente tan áspero y tan trágico como lo presentan estos 3 primeros jinetes? ¿Cómo va a ser el Eterno para que en medio de su pueblo no falte nada, hermanos? No olvidemos lo de Egipto, las plagas. 10 plagas envió el Eterno. Y esas 10 plagas, ninguna de ellas tocó a los hebreos. Y estaban ahí pegaditos, vecinitos, en Gosén. Y Gosén forma parte de Egipto. A los hebreos no los tocó. Al otro lado, piojos, pulgas, ranas, polvo, fuego, granizo, úlceras, tinieblas. Usted imagina una parte oscura y la otra de día. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo cualquiera decía, no, los que estén ahí en la orilla de los egipcios, que estén en la orilla de José, de pronto les dé un poquito de luz? No. Había como una pared que dividía los dos lugares. Aquí en este lado había tinieblas, oscuro, que la gente no se veía ni el uno al otro. Eran tinieblas, destinieblas. Pero en el lado hebreo había luz. Todo estaba normal. No cayó una gota de granizo. No llegó ni una rana por allá a croar. No llegó el fuego, no llegaron las enfermedades ulcerosas, no llegaron los piojos, nada. O sea, el que crea una división para que aquí haya luz y aquí haya tinieblas, hermanos, es el mismo que mandó a escribir este texto, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ok? Es el mismo, él no ha cambiado, pero no dañes el aceite ni el vino. Baruch Hashem. Bendito su nombre. O sea, las dos casas, hermanos, ustedes saben, están tipificadas de muchas maneras. 2 palos, 2 casas, 2 varones, ¿ok? 2 grandes tribus, 2 pueblos, y aquí en este caso, tipificado a través del aceite y el vino. Y si nos extendemos más, los 2 panes, cuando se parte el pan, quedan dos pedazos de pan, casa de Yehudá, casa de Israel. Las 2 velas en el ser del Shabbat, casa de Judá, casa de Efraín. Los 2 testigos, casa de Judá, casa de Efraín. Los que aparecieron simbólicamente, démosle una simbología, en el monte de la transfiguración, Moche y Elías, casa de Yehudá, casa de Efraín. Antiguo pacto y nuevo pacto, casa de Judá, casa de Efraín. ¿Ves? Mire usted toda la simbología que se le puede dar a las 2 casas. Eso se extiende bastante. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, verso 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz de la 4ª criatura, porque eran 4 criaturas, los 4 seres vivientes. Y le dijo, ven
y ve a Juan. Y Juan miró y vio un caballo descolorido. Ya no era ni blanco, ni rojo, ni negro, sino descolorido, como un trapo viejo que perdió su tono de los colores originales. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. A ver, ¿quién se acuerda el nombre del ángel de la muerte? Dumag. Dumag. Tenía por nombre Muerte. Y el Seol lo seguía. Y le fue a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con las parte de las tres cosas que ya vimos anteriormente: espada, hambre, mortandad, fieras. Espada, hambre, pestilencia o mortandad y las fieras de la tierra. Bueno, este es el más tenebroso de todos, porque este abarca muchas cosas. La muerte de todos los que siguieron o siguen el antimachía y los caminos babilónicos, o sea, la idolatría, y su falso Mesías, el antimachía. ¿Quién se va a encargar de ser un cazador de hombres? Y sin embargo, todos rechazan la Torá. El antimachía, hermanos, va a ser como un contemporáneo de Nimrod. Nimrod, usted sabe que fue, como dice la escritura, gran cazador delante de Yahvé, o sea, el gran cazador de almas. Cazador de almas, o sea, fue un hombre que cautivó con sus artes a la generación de su época y los arrastró también en locuras. O sea, Nimrod es un antitipo o un arquetipo del antimachía, porque Nimrod fue un oponente de Yahweh. Y el antimachía también es un oponente de Yahweh. Los dos. Nimrod llevó a la gente a la locura, porque lo que hizo Nimrod fue llevar a la gente de esa época a la locura de construir la torre de Babel. Que de ahí lo que el juicio que vino fue que todos empezaron a hablar otros idiomas y se fueron esparciendo por grupitos, los que se entendían en su propio idioma, y ahí se esparció la gente por toda la tierra. Y allí quedó inconclusa, a medio camino, a medio construir, esa gran torre de Babel. O sea, terminó mal la cosa. El antimachía también va a levantar una gran torre babilónica, que es el sincretismo o una sola religión mundial, porque se va a levantar una sola religión en el mundo. ¿Ok? Eso lo va a lograr el antimachía. Por eso usted, cuando resulte eso de que sale el Papa, oh, yo amo a los cristianos, yo amo a los mesiánicos, yo amo a los judíos, yo amo a los musulmanes, y los musulmanes lo mismo, oh, por Alá, nosotros amamos también a los católicos, a los protestantes, a los mesiánicos, a los judíos, vengan. En fin, todo el mundo se volvió amoroso. Los que antes se daban duro y la guerra, de un momento a otro, oh, qué amor. Cuidadito. Cuando usted empieza a ver ese ambiente, que eso no es malo, o sea, la forma como lo dicen no es malo,
es bueno. Dejar esas peleas religiosas, porque la historia del mundo, las grandes guerras, la mayoría han sido guerras religiosas. Todo por religión. Eso es lo que ha sido la historia de la humanidad, guerras religiosas por la misma religión. Y que hoy en día todas las religiones, los grandes líderes se levanten a unirse y a hablar cosas bonitas entre ellos. Cuando usted vea eso, hermanos, como dice el dicho, ponga sus barbas a remojar. O sea, es el momento de abrir los ojos y los oídos y poner mucho cuidado. No dejarse arrastrar por eso tan bonito, por eso tan bueno. Ay, no, pero qué bueno uno ver al Papa y al imán de allá del Medio Oriente y al gran rabino de Jerusalén tomando tintico todos tres bien bueno, vea qué amistad, vea cómo conversan de bueno. No, esto está bueno, esto está bueno. Cuando usted vea eso tan bueno, tenga cuidado. Que eso tan bueno no es real. ¿Ok? De eso tan bueno no es real. Pero cuando usted vea eso, hermanos, que se le paren las antenitas, como las antenas del chapulín, porque ahí es cuando comienzan las cosas malas. ¿Ok? No olvidemos lo que siempre estuvimos enseñando acerca de los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio van a ser espectaculares. Una sola religión, un solo partido político, una sola moneda, todos felices, todos juntos, todo chévere, buen trabajo, el mejor seguro médico que haya en su país, ese va a ser suyo, para usted también, buenos trabajos, buena paga, buena vida, etcétera, etcétera. Y mire que ahora hay una doctrina, no es religiosa, sino una doctrina política que se está gestando. Se está gestando. Puede ser un intento o puede ser algo que dé resultado. No sabemos. Pero se le quiere hacer creer a la gente que para acabar con la pobreza, los ricos tienen que ser despojados voluntariamente, que los ricos voluntariamente vayan y den su dinero y que todo lo reciba el gobierno y que el gobierno sea el que reparta la riqueza. Pero la riqueza no se trata de riquezas empresariales, no, sino una riqueza nacional, porque todo se va a juntar y que el gobierno es el que va a administrar los bienes de todos los ciudadanos, porque los ciudadanos van a entregar los bienes al gobierno y el gobierno los va a administrar. Una belleza, espectacular. Entonces, quieren despojar a la gente de la iniciativa, de su propia iniciativa para trabajar. ¿Ok? Para trabajar y ser independiente, y porque hay personas que trabajan duro y les va bien y se vuelven ricos, pero les tocó trabajar duro. Pero como mucha gente no ve eso, la gente solamente ve el resultado, pero no vio el camino que tuvo que recorrer la persona. Entonces mucha gente que no cree en el trabajo, que no cree en el resultado del esfuerzo y del sacrificio. Porque hay personas, hermanos, que mientras salen los mismos estudiantes se gradúan en bachillerato. Unos se dedican calle arriba, calle abajo, la parranda, el baile, los novios, las novias, y no quieren estudiar. Mientras que otros ya tienen metas. Y se meten a la universidad y siguen ahí estudiando, dándole duro. Y el otro de parranda, paseo y la vida buena y nada, la vida loca. Y el otro ya está quemando las pestañas, estudiando, se graduó, ya es un profesional, empieza ya a trabajar
a ejercer su título, su profesión, y es un profesional, una persona que gana bien y empieza a ganar bien, a vivir bueno, mientras que el otro todavía está por allá en la vida loca. Cuando ya el de la vida loca lo coge la responsabilidad, que se casó, que ya tiene un hijo, que tiene 2 hijos, lo coge la responsabilidad encima, la realidad le llega encima. ¿Qué sabe hacer? Nada. ¿Estudió? No estudió. Entonces, de ahí donde viene que haya alguien que tiene mucho y alguien que tiene poco. ¿Ok? Pero ¿qué va a ser esa doctrina que está gestando en Europa? Que todos vamos a ser igualitos, que el gobierno nos va a repartir a todos la casita, el mercadito y todo eso, a convertir este mundo en un mundo de zánganos. De zánganos. Entonces, eso teóricamente suena bonito, va a sonar muy bien. Va a sonar muy bien. Pero eso es una doctrina que ya se está gestando, que ya está caminando en Europa, en este caso llega aquí a América, donde van a decir a la gente que hay que cambiar el sistema. Que hay que cambiar el sistema. Pero ese es un sistema que, aunque suena bonito, es hasta antibíblico. Es antibíblico. ¿Por qué? Porque es antibíblico. Porque Yeshua mismo, a través de la parábola de las 10 de los talentos, a uno le dio 10, al otro le dio 5. Mire que a cada cual le dio de acuerdo a su capacidad. Había uno que solamente podía con un solo talento. Hasta ahí daba su inteligencia y su capacidad intelectual. Pero hubo otro que le dio 10. Un tigre, una fiera para negociar y para trabajar, muy esforzado. Le trajo otros 10. ¿Ok? Entonces, la vida de la igualdad social, eso no existe ni debe de existir, por cuanto la vida se desarrolla de acuerdo al esfuerzo. Yo sé que hay personas que no pueden. O sea, no vamos a decir que este otro sistema sea perfecto. O sea, no es perfecto. No es perfecto. Porque hay gente que no tiene las posibilidades. Quieren, pero no pueden, no tienen cómo ir a una universidad. Entonces ahí se atrancan. Mientras otros que sí pueden ir, pero no lo hacen. Entonces, en toda área que una persona se desarrolle, siempre prima el sacrificio y el esfuerzo para hacer las cosas. Y el Eterno y la vida premia el sacrificio y el esfuerzo que tiene la gente en su vida para salir adelante. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es muy importante tener mucho cuidado con estas cosas que van a venir, cosas nuevas, porque de esto que está pasando en Ucrania, que tiene el mundo patas arriba prácticamente, van a surgir cosas nuevas. Y a eso es lo que tenemos que rayar el ojo. Bueno, el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y dice, el Sheol, o sea, la región de los muertos, lo seguía. La región de los muertos lo seguía. Y le fue a potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, o sea, las guerras, con hambre, escasez, y con virus. O sea, en el texto hebreo está la palabra Apocalipsis 6, 8, que quiere decir pestilencia que causa la muerte.
Esto tiene un contexto que está en Jeremías 15. Vamos a mirar. Jeremías 15, 12. Dice, ¿quién podrá romper el hierro? El hierro del norte y el de bronce. Entregaré tus bienes. Jeremías 15:3. Dice, señalaré sobre ellos. Ojo con esto, lo que vamos a leer acá, porque este es un contexto de este texto de Apocalipsis 6:8. Ojo con lo que vamos a escuchar. Jeremías 15:3 dice, señalaré sobre ellos 4 linajes de azotes. O sea, 4 grandes azotes. Dice Yahweh, la espada para matar, los perros para despedazar, las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Los haré escarmiento de todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por todo lo que hizo en Jerusalén. Ojo con eso, menciona la espada, los perros para despedazar, o sea, las bestias de la tierra, y las aves del cielo y de las bestias de la tierra para devorar y destruir. Muy bien. Otro contexto está en Ezequiel 5:12. Ezequiel 5:12 dice, un tercio de los tuyos morirá. Un tercio de los tuyos morirá. De peste. El hambre los consumirá dentro de ti, y un tercio caerá espada alrededor tuyo, y un tercio esparciré a todos los vientos, y los perseguiré con la espada desnuda. Ojo. Teniendo en cuenta esto que acabamos de leer acá en Ezequiel 5:12, volvamos a leer el 8 de Apocalipsis. Y el Seol lo seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Y qué dice aquí? Un tercio caerá espada alrededor tuyo, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ok? Es un contexto perfecto. Amén, hermanos. Bueno. Luego, entonces, hasta este punto, hermanos, tenemos lo que son los 4 jinetes, los 4 caballos. El más tenebroso es el 4. Está descolorido. Tenía por nombre muerte. Y el mismo infierno, o infierno no, en la misma región de los muertos lo seguía, el Seol. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, o sea, con los virus. Cuando habla de mortandad, está hablando de pestilencia. Aquí en la Biblia textual dice sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando habla de las fieras de la tierra, hermanos, está hablando de virus también, de enfermedades causadas por virus. Lo que pasa es que la Escritura los llama fieras de la
tierra. Y todo nos imagina un león, un lobo, un oso. No, hace referencia a las fieras en el sentido de una comparación. Pero todos nosotros ya sabemos que los virus son animales microscópicos que devoran, que comen, que destruyen, que hacen de todo. Pero entonces ahí se refiere a esas enfermedades virulentas, parásitos, virus, microorganismos vivos que destruyen, que matan, que acaban con la gente a gran escala, y esas enfermedades se van a ver a gran escala. Ya ustedes vieron, ya todos vieron las fotografías del COVID-19, un animalito redondo, mortal, dañino completamente, y que no actúa como las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra, lo que es el oso, el león, el tigre, el lobo, son animales que ellos hacen daño externo y matan a una persona, claro. Pero estos, que está escrito aquí en la tierra, en el texto, Apocalipsis 6:8, se está refiriendo a virus o a enfermedades o a monstruos o fieras a nivel microscópico que van a hacer mucho daño en las gentes. Ahora, entre paréntesis, hermanos, yo quiero que nosotros tengamos cuidado. Usted sabe que esta enfermedad que está resurgiendo ahora ya está, o sea, usted sabe que los gobiernos no dicen la verdad, pero eso ya está regado por todas partes. Simplemente que minimizan las cifras como para que la gente no se preocupe mucho. Pero eso lo hacen es por aparentar. Yo le voy a dar una clave a usted. Cuando el gobierno le diga en las noticias, el gobierno o el jefe de la salud, diga, señores, habitantes del país, el gobierno le manda a decir que tal y tal cosa que está ocurriendo, nosotros lo tenemos controlado. O cuando, en fin, usted no crea, esto es una clave que la tiene mucha gente en Estados Unidos, que cuando escucha una noticia, no crean lo que le están diciendo, sino que crean lo contrario de lo que están diciendo. Y mire que la misma Biblia, la misma Tanakh nos dio la clave. La hemos leído cientos de veces, pero no hemos caído en cuenta. Y son palabras textuales de Yeshua, no de uno de los apóstoles. Él dijo, Yeshua dijo, cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando digan que todo está bien, que tenemos tal cosa controlada, que tal y tal cosa pasa de esta manera, no, crean lo contrario. O sea, piensen lo contrario a lo que está diciendo el gobierno. ¿Ok? Si el gobierno le dice, enciérrense todos en la casa, no se encierren, salgan. Si el gobierno dice, pueden salir la gente a la calle, salgan, no salgan. ¿Ok? Cuando la gente dice, no se preocupen, aquí hay comida para todo el mundo, compre comida porque no hay, porque no va a haber. O sea, crea lo contrario, aplique esa norma y verá que le va a ir muy bien. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esas palabras lo dijo Yeshua y las dijo con un propósito y con muy buenas intenciones. Porque él dijo, cuando digan, no que él lo diga, cuando digan, ¿quiénes los que hablan? En un país, el gobierno. El gobierno es el que habla. ¿Ok? Entonces capte bien esa clave ahí que Yeshua nos dio. Cuando digan paz y seguridad, no crean, viene la destrucción. Cáptela bien, hermanos, cójala bien y
Y si a usted le gusta ver noticias, mírelas bajo esa perspectiva bíblica, bajo esa perspectiva de la Tanakh. ¿Estamos? Porque, hermanos, los grandes mentirosos que hay en este mundo son los gobiernos. Y los gobiernos mienten en datos y en cosas que le dicen a la gente. Bendito el Eterno. Hay mucha gente que supuestamente murieron, pero no murieron. Supuestamente se escaparon, no se escaparon. Los escaparon o los murieron o están vivos. Simplemente negocian con ellos, dan plata y les dan otra identidad, otra residencia y los dejan en paz. Mientras que la gente piensa que se murió, que lo mataron, que tal. No. Aplique esto y verá que usted va a entender muchas cosas que están pasando y pasan en su país o en el mundo. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a parar acá. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Aquí vamos, verso 9. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno. Bendito sea su nombre.